Muchos creen que sus pensamientos no tienen poder real, que son solo ideas flotantes que van y vienen sin consecuencias. Viven como si pensar en grande fuera una fantasía, como si soñar fuera una pérdida de tiempo, como si su mente no tuviera ninguna influencia sobre su destino. Pero están equivocados. Yo, Brian Tracy, he aprendido que todo lo que un hombre logra o deja de lograr nace primero en su mente. La creencia es el plano maestro de la realidad. Si cree que puede, su mente encontrará los caminos. Si cree que no puede, se rendirá antes de empezar. Por eso no hay herramienta más poderosa que una convicción profunda y sostenida. Usted no necesita un entorno perfecto. Necesita una mentalidad que no se rinda. Porque lo que usted sostiene con fe, disciplina y visión, se convierte, se construye, se manifiesta. Su vida es un espejo de lo que cree posible. Si cambia su creencia, cambia su mundo. Porque cuando lo cree de verdad, lo crea, y ese poder está en usted. Lo que usted cree, lo determina todo. Y no es una metáfora, no es una frase bonita para colgar en la pared. Es la estructura invisible que moldea su vida, minuto a minuto. Porque cada decisión que toma, cada oportunidad que acepta o rechaza, cada reto que enfrenta o evade, nace de una sola raíz: lo que usted cree que es posible para usted. Lo que usted cree que merece, lo que usted cree que puede lograr. Un hombre puede tener talento, recursos, contactos, pero si no cree que merece una vida mejor, sabotea cada intento de avance. Empieza pero no termina. Acepta menos de lo que vale, permite tratos mediocres. Postergará sus ideas por miedo a destacar. Y todo eso no es porque no tenga potencial. Es porque cree que no puede. Y esa creencia lo gobierna como una ley silenciosa, como una prisión que no ve, pero que obedece todos los días. Observe su vida actual. Mire sus finanzas, sus relaciones, su salud, su nivel de paz mental. Todo eso es un reflejo de su sistema de creencias. Si cree que el dinero es difícil de ganar, vivirá peleando con él. Si cree que no es atractivo, se comportará con inseguridad. Si cree que no puede confiar en nadie, atraerá desconfianza. Porque el cerebro humano no busca lo que es verdad. Busca confirmar lo que usted ya cree. Y por eso, su mundo no cambia hasta que cambian sus creencias. Ahora, aquí está lo más peligroso. La mayoría de nuestras creencias no las elegimos. Las heredamos. Las absorbimos de nuestros padres, de la escuela, de la televisión, de una sociedad mediocre que glorifica la queja y castiga la excelencia. Desde niño, el hombre promedio escucha frases como: no te creas tanto, mejor algo seguro, el dinero corrompe, soñar es para los ricos. Y, sin darse cuenta, empieza a construir una identidad pequeña, limitada, dependiente, una mente domesticada para no destacar. Y lo peor es que, con el tiempo, empieza a defender esa mentalidad como si fuera suya. Dice cosas como: yo soy así, yo no tengo suerte, es que a mí no se me da, pero no es cierto. Nadie nace con límites, se los instalan, y mientras no cuestione esas ideas, seguirá actuando desde una programación vieja, desde un modelo mental que fue útil para sobrevivir, pero que no sirve para prosperar. Aquí entra el principio más liberador. Todo lo que usted cree puede ser reescrito, y no necesita años de terapia ni una revelación mística. Solo necesita estar dispuesto a cuestionar cada pensamiento que lo limita, cada creencia que lo achica, cada idea que le diga no puedes, no es para ti, ya es tarde, porque esa voz no es suya, es prestada, y puede devolverla. ¿Cómo se hace? Empiece por observar sus resultados sin juicio. ¿Qué áreas de su vida están estancadas? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué oportunidades ha rechazado por miedo, por inseguridad, por creencias viejas? Esa observación honesta es el primer paso, porque no puede cambiar lo que no reconoce. Y una vez que lo ve con claridad, puede intervenir. Puede decir: esto ya no lo acepto. Y esa decisión, por pequeña que parezca, ya está cambiando su mente. Luego, reemplace la creencia. No basta con eliminar. Tiene que plantar una nueva semilla, una que lo eleve, una que lo potencie. En vez de no soy bueno con el dinero, diga: puedo aprender a dominar mis finanzas. En vez de nunca termino lo que empiezo, diga: cada día soy más disciplinado. No lo diga por decirlo, dígalo con intención. Escríbalo, repítalo, siéntalo, porque cuanto más lo sostenga, más lo creerá. Y cuando lo crea, actuará desde ahí, porque la acción sigue a la creencia. Usted no necesita motivación, necesita una nueva narrativa interna. Una historia distinta sobre quién es y lo que es capaz de lograr. Porque cuando esa historia cambia, usted empieza a caminar diferente, a decidir diferente, a hablar con otra energía. No por magia, por dirección mental. Y si esto le incomoda, es buena señal.
porque la incomodidad es el umbral del cambio. Si algo dentro de usted está resistiendo esta idea, es porque está a punto de romper una barrera. Sosténgala, no huya, no vuelva al viejo "yo soy así". Dígase, puedo ser diferente. ¿Por qué puede? Porque lo ha sido antes. Porque todo hombre tiene dentro una versión más fuerte, más clara, más libre, esperando ser activada. Cree diferente y verá cómo todo cambia. Porque cuando lo cree con convicción, inevitablemente lo crea. Usted no necesita que el mundo le confirme su valor para empezar a actuar como alguien valioso. Necesita convencerse internamente de que ya lo es. Esa es la diferencia entre el hombre que avanza y el que espera. El primero se convierte en su propia fuente de validación. El segundo vive dependiendo de la aprobación externa. Y esa dependencia es una forma de esclavitud silenciosa. Porque cuando necesita que otros crean en usted para poder avanzar, nunca avanzará de verdad. Siempre será rehén de las opiniones, de las dudas, de los juicios ajenos. Aquí es donde entra una de las verdades más duras y más liberadoras. Usted ya está creando su vida, lo sepa o no. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada decisión que toma desde lo que cree, está esculpiendo su destino. No hay neutralidad. Si usted se repite todos los días que es tarde, que es difícil, que no tiene suerte, está construyendo una vida que confirma eso. Si se repite que puede aprender, crecer, superar, está construyendo otra. La diferencia no está en el mundo, está en su mente. Piénselo así. Su cerebro es una máquina de interpretación. No responde a lo que pasa, sino a cómo lo interpreta. Dos hombres pueden enfrentar el mismo problema. Uno se quiebra, el otro se fortalece. ¿Por qué? Por la historia que se cuentan. Uno dice, esto es una señal de que no sirvo. El otro dice, esto es una señal de que estoy creciendo. Y desde esa historia, cada uno crea su camino. Por eso insisto, cambia la historia y cambiará su vida. Pero para cambiar esa historia, necesita enfrentarse a sus creencias más antiguas. No las superficiales, las profundas, las que actúan como raíces invisibles. Pregúntese, ¿qué creo sobre mí cuando nadie me ve? ¿Qué pienso cuando fracaso? ¿Qué siento cuando alguien más tiene éxito? ¿Qué ideas me vienen a la mente cuando tengo una oportunidad frente a mí? Esas respuestas revelan las creencias que dominan su vida. Y si no las observa con coraje, seguirán actuando sin permiso. Aquí está la clave. No necesita eliminar todas sus creencias negativas de golpe. Necesita cambiar una, solo una creencia que ha sido la columna vertebral de su estancamiento. Tal vez es no soy constante. Tal vez es no merezco que me vaya bien. Tal vez es mi familia nunca logró nada, yo tampoco. Esa creencia es como una raíz podrida en su jardín mental. Sáquela, reemplácela y riegue todos los días la nueva idea que quiera sembrar. ¿Cómo se riega una creencia nueva? Con repetición y acción. No basta con pensar diferente. Tiene que actuar desde esa nueva identidad. Si quiere creer que es disciplinado, empiece a actuar como tal. No espere sentirlo. Hágalo. Y al hacerlo, su mente empezará a alinearse. Si quiere creer que merece abundancia, empiece a tratarse como alguien que la merece. Cuide su entorno, seleccione sus relaciones, hable con respeto de sí mismo. No porque esté fingiendo, sino porque está entrenando una nueva versión de usted. Y sí, habrá resistencia. La mente vieja querrá volver. Le susurrará, ¿quién te crees? Eso no es para ti. ¿Vas a fallar otra vez? No le escuche, es solo eco del pasado. Un pasado que ya no tiene por qué gobernarlo. Cada vez que le llegue esa voz, respóndale con una acción contraria. Si le dice, vas a fallar, hágalo de todos modos. Si le dice, no eres suficiente, afirme su valor en voz alta. Si le dice, mejor no empieces, empiece. Este es el entrenamiento real. No es leer libros sin aplicar, no es consumir motivación sin movimiento, es incomodarse conscientemente hasta que su mente entienda que usted va en serio, que ya no quiere vivir limitado por ideas heredadas, por fracasos pasados, por identidades que ya no le sirven. Usted tiene derecho a actualizar su mente, a escribir una nueva narrativa, a construir creencias más útiles, más grandes, más alineadas con su verdadero potencial. Y no lo hace para ver si funciona. Lo hace porque sabe que su vida depende de ello. Porque cada día que se queda con una creencia limitante, está renunciando a una parte de su futuro. Y eso no es negociable. No más excusas, no más repeticiones inconscientes. Hoy empieza a escribir la historia que quiere vivir. Y la tinta de esa historia es lo que usted elige creer. Cada vez que usted dice yo soy así, está levantando una pared invisible a su alrededor. Y cuanto más la repite, más real se vuelve. No porque sea verdad, sino porque su mente no distingue entre lo que es cierto y lo que se repite con convicción.
Si todos los días se dice, yo soy flojo, yo siempre dejo todo a medias, yo no sirvo para eso, su cerebro empieza a actuar como si esas fueran leyes naturales, pero no lo son, son decisiones, programaciones, y si fueron aprendidas, también pueden ser reemplazadas. Este es el núcleo de todo, su identidad. Porque usted no actúa según lo que quiere, actúa según lo que cree que es. Un hombre puede desear cambiar, tener metas, hacer afirmaciones todos los días, pero si en lo profundo se sigue viendo como alguien débil, indisciplinado o poco valioso, se va a sabotear sin siquiera notarlo. Su mente hará todo lo posible para confirmar lo que usted ya cree de sí mismo. No lo hace por maldad, lo hace por coherencia, porque su cerebro busca congruencia, no resultados. Por eso no basta con desear una nueva vida, tiene que convertirse en el tipo de persona que vive esa vida, y eso empieza por ajustar su identidad, no su calendario. Antes de cambiar hábitos, cambie la historia que se cuenta, porque un hábito que no encaja con su autoconcepto no se sostiene. Puede empezar a levantarse temprano, a comer sano, a estudiar, pero si se sigue viendo como alguien flojo, ansioso o caótico, tarde o temprano volverá a su antigua forma. Porque la identidad siempre gana, entonces ¿cómo cambia esa identidad? Primero, con conciencia brutal. Mire de frente las etiquetas que se ha puesto, las que repite en voz baja, soy un desastre. Nunca termino nada, siempre me equivoco, no las justifique, obsérvelas, escríbalas si es necesario, y luego pregúntese, ¿esta idea me ayuda a avanzar o me detiene? ¿Esta etiqueta me eleva o me encierra? Porque si lo encierra, tiene que destruirla, y reemplazarla por algo más útil, no perfecto, útil. Aquí viene lo más poderoso. Usted puede construir una nueva identidad con acciones mínimas repetidas con intención. No tiene que convencerse de golpe, solo necesita empezar a actuar como si ya fuera ese hombre. ¿Quiere verse como alguien disciplinado? Haga una cosa disciplinada hoy. ¿Quiere verse como alguien valiente? Tome una decisión que lo incomode. ¿Quiere ser alguien confiable? Cumpla una promesa, por pequeña que sea. Cada vez que actúa desde esa nueva identidad, la refuerza. Y cada vez que la refuerza, se vuelve más real. Piense en su mente como una balanza. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra suma peso en un lado u otro. Usted decide si cada cosa que hace hoy refuerza la identidad que quiere dejar o la que quiere construir. No hay neutralidad. Todo suma o resta. Y cuando entiende esto, deja de vivir en automático. Empieza a vivir con intención, a usar cada momento como una oportunidad para convertirse en su versión más fuerte. Y claro, la vieja identidad va a resistirse, porque ha estado con usted por años, porque le ha dado una sensación falsa de seguridad. Pero no puede construir una vida nueva con una identidad vieja. Tarde o temprano tiene que soltar esa versión suya que solo sabe sobrevivir, que solo conoce la duda, que solo se mueve cuando está al borde del abismo. Esa versión ya no lo representa, ya no le sirve. Ya no puede llevarlo más lejos. Su nueva identidad no necesita ser perfecta, solo necesita ser funcional. Ser más grande que sus excusas, más fuerte que sus miedos, más clara que su pasado. Y eso se construye con decisiones pequeñas, diarias, consistentes. Porque al final, usted no se convierte en quien quiere, se convierte en lo que repite. Y si repite acción, visión y enfoque, su nueva identidad no solo será posible, será inevitable. ¿Alguna vez se ha detenido a observar las pequeñas decisiones que toma cada noche antes de dormir? No me refiero a los grandes planes, ni a los sueños lejanos. Me refiero a esas elecciones silenciosas que parecen inofensivas. Quedarse viendo el celular hasta tarde, evitar esa conversación pendiente, saltarse la planificación del día siguiente. Esas decisiones invisibles para el mundo están moldeando, sin que lo note, el tipo de vida que tendrá mañana. Porque el día no empieza cuando amanece. El día empieza cuando usted lo prepara. Y su mente, antes de dormir, es el terreno más fértil para reprogramar su destino. Cada noche tiene dos opciones: alimentar su ansiedad o entrenar su enfoque. Puede acostarse repasando todo lo que salió mal, todo lo que teme, todo lo que le falta. O puede elegir sembrar pensamientos de dirección, de propósito, de intención. Puede visualizar con detalle lo que quiere lograr. Puede repetirse afirmaciones poderosas. Puede revisar sus metas, sus avances, sus pendientes. Puede preguntarse, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa rutina aparentemente sencilla no es una moda. Es una estrategia mental de alto rendimiento. Porque lo último que usted piensa antes de dormir se queda trabajando en su subconsciente toda la noche. La mente no descansa.
Y si no la dirige con intención, ella repite el patrón más cómodo, no el más útil. Por eso tantos hombres viven atrapados en ciclos de ansiedad, de sabotaje, de postergación, no porque no tengan fuerza, sino porque nunca aprendieron a cerrar su día con firmeza, porque dejan que la última palabra la tenga el miedo, no la visión. Pero usted puede cambiar eso, puede instaurar una nueva rutina nocturna, no de muchas horas, de muchos sentidos, porque quien domina su mente antes de dormir despierta con una dirección más clara que la mayoría. Y si esto le está aportando valor, tómese un segundo para suscribirse al canal, no por mí, por usted, porque cada video puede ser un recordatorio diario de que su mente bien entrenada puede ser su mayor aliado. Y quiero que me deje en los comentarios, ¿cuál es el pensamiento más repetido que quiere dejar de alimentar cada noche? Escríbalo con sinceridad, porque al escribirlo, empieza a debilitarlo, y al reemplazarlo, empieza a liberarse. No se trata de tener la noche perfecta, se trata de terminar el día con conciencia, de no entregarle su mente al caos, de cerrar ciclos internos antes de que lo consuma, de recordar que usted no es sus errores, ni sus fracasos, ni sus dudas. Usted es la conciencia que puede observar todo eso y elegir actuar distinto. Y cuando cada noche termina con esa firmeza, no importa cómo empiece el día, su dirección ya está clara, su mente ya está en marcha, y su destino ya está cambiando. Muchos hombres creen que el cambio empieza con grandes decisiones, con un nuevo trabajo, con un viaje, con una oportunidad repentina. Pero no, el cambio profundo empieza con una cosa más simple y más poderosa, una nueva historia interna. Lo que usted se repite todos los días en silencio, cuando nadie lo ve, es lo que más influye en su vida. Si su diálogo interno está lleno de excusas, quejas, autocrítica o desesperanza, esa será la atmósfera mental en la que crecerá o se estancará, porque su mente no cuestiona lo que le repite constantemente, lo asume como verdad. Cada pensamiento negativo repetido sin freno se convierte en una orden, una instrucción silenciosa que su subconsciente obedece sin resistencia. No puedo. Siempre me pasa lo mismo. Esto no es para mí, ya es tarde, yo no nací para eso. Son frases que su mente interpreta como límites, y al vivir desde esos límites empieza a actuar como alguien limitado. Se frena antes de intentar, abandona antes de avanzar, y lo peor, cree que es real, pero no es real, es una narrativa. Y toda narrativa se puede reescribir si usted empieza a hablarse distinto. La pregunta no es si su vida puede cambiar, la pregunta es si está dispuesto a cambiar las palabras con las que se construye. Porque su identidad no es un hecho, es una repetición. Y si repite ideas de escasez, de insuficiencia, de derrota, terminará comportándose como alguien vencido, aunque tenga todo el potencial del mundo. La disciplina más transformadora no es la que se ve, es la que se escucha dentro de usted. Es esa voz firme que, cuando la duda quiere entrar, responde, no hoy. Hoy decido avanzar. Empiece con frases pequeñas pero poderosas. Estoy aprendiendo. Estoy entrenando. Me estoy acercando. Tengo lo que se necesita. No son afirmaciones mágicas. Son instrucciones nuevas. Y cuando las repite con emoción, con presencia, con decisión, su mente empieza a reorganizarse. Porque su cerebro sigue al lenguaje. Y si su lenguaje cambia, su estructura mental también. No se trata de mentirse. Se trata de elegir conscientemente qué quiere fortalecer. Y eso requiere práctica, constancia, vigilancia interna. No basta con decirlo una vez. Debe sostenerlo todos los días. Especialmente cuando su entorno contradiga su visión. Porque ahí es cuando más importa. Ahí es cuando se entrena de verdad. Cuando nadie cree en usted. Cuando los resultados aún no aparecen. Cuando la realidad externa lo invita a renunciar. Y usted responde con una frase que lo mantiene firme. Una frase que lo regresa al camino. Una frase que lo reconecta con lo que quiere construir. Recuerde esto, la mente es un jardín. Lo que usted siembra en forma de pensamientos tarde o temprano florece en resultados. Si siembra duda, cosecha parálisis. Si siembra miedo, cosecha resignación. Pero si siembra convicción, foco, intención, cosecha una vida que refleja eso. Y la herramienta más poderosa que tiene para sembrar mejor es el lenguaje que elige repetir. No lo subestime. No es poesía. Es programación. Y si lo cree, lo crea, porque lo repite hasta que su mente lo asume como destino. La mayoría de los hombres subestima el poder de lo invisible. Creen que lo que no se ve no importa, que lo que está en la mente es solo pensamiento y que solo lo tangible tiene valor. Pero se equivocan.
Todo lo visible nació en lo invisible. Cada acción que tomó empezó con una idea. Cada hábito que sostiene empezó con una decisión interna. Cada resultado que tiene se gestó primero en su mente. Por eso, si quiere cambiar su vida, no empiece por fuera, empiece por dentro, porque si su sistema interno sigue igual, cualquier intento externo será frágil, temporal, fácil de derrumbar. La creencia es el cimiento, y no me refiero a una creencia motivacional, vacía o superficial. Me refiero a una convicción profunda, firmemente sostenida, que no depende del entorno para mantenerse viva. Esa clase de creencia no se construye en un solo día, se entrena. Se fortalece con cada decisión valiente, con cada compromiso honrado, con cada excusa rechazada, porque mientras más demuestra con acción que cree en usted, más lo empieza a creer de verdad. La autoconfianza no se siente, se fabrica con hechos. ¿Y cuál es el mayor enemigo de esas creencias poderosas? El autosabotaje silencioso. Esa voz que no grita pero susurra. ¿Y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No tiene sentido, nadie te va a apoyar. Esa voz se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común, pero en realidad es miedo. Es la herencia de años de fallos, críticas o abandono. Y mientras usted le dé espacio, seguirá dictando su destino. Porque lo peor no es fracasar. Lo peor es no permitirle a su mente creer en algo distinto, solo porque antes salió mal. ¿Quiere romper ese patrón? Entonces confróntelo, escríbalo, léalo, respóndale con decisión. Cada vez que su mente diga, no puedes, conteste, voy a intentarlo igual. Cada vez que diga, esto es demasiado, conteste, soy más fuerte de lo que creo. No lo diga por decirlo, dígalo con el cuerpo, con el rostro, con la espalda recta, porque el lenguaje que usted sostiene, con el cuerpo completo, se instala más fuerte en su sistema nervioso. Su mente lo escucha mejor cuando su postura también lo afirma. Además, entienda esto, no necesita creer al 100% para empezar. Solo necesita suficiente fe para dar el primer paso. El resto se construye en el camino. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza su creencia. Cada acción tomada sin garantías refuerza su disciplina. Y cada vez que repite ese ciclo, su identidad empieza a cambiar. Ya no se ve como alguien que intenta. Se ve como alguien que construye, con errores, con tropiezos, con dudas, pero con avance real. Porque el avance no lo da la certeza, lo da la acción. Y si en este momento siente que su mente aún duda, está bien. Dudar es parte del proceso. Solo no le entregue el volante a esa duda. No deje que ella decida por usted. Déjela sentarse en el asiento de atrás mientras usted conduce con dirección. Porque el que espera no tener miedo para avanzar nunca avanza. Pero el que avanza a pesar del miedo, ese empieza a demostrarle a su mente que hay otra forma de vivir. Una forma basada en elección, no en programación. En enfoque, no en reacción. En visión, no en pasado. Créame, usted no necesita tenerlo todo claro para moverse, solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a ver que sí es posible. Porque cuando ve progreso, aunque sea mínimo, empieza a creer. Y cuando cree, crea, no por magia, por decisión repetida, por estructura interna, por la determinación de no aceptar una vida mediocre solo porque el entorno se conforma. Porque usted no nació para vivir como la mayoría. Usted nació para liderar su realidad. Y esa realidad empieza a construirse cuando se niega a volver a pensar como antes. Hay una fuerza silenciosa que determina si su vida avanza o se estanca. La historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto quiera cambiar, cuánto se esfuerce o cuánto lea, si la narrativa interna sigue siendo la misma, sus decisiones también lo serán. Y esa historia muchas veces no fue escrita por usted, fue heredada, programada, impuesta por experiencias pasadas, voces ajenas, fracasos sin procesar. Pero si hoy no la cuestiona, mañana volverá a obedecerla. Y quien obedece una historia limitada, crea una vida limitada. Observe con honestidad. ¿Qué se dice cuando nadie lo ve? ¿Qué piensa de sus capacidades? ¿De su futuro? ¿De sus posibilidades? La mente pobre no solo es pobre en recursos, es pobre en visión. Repite ideas como no es para mí, ya es tarde, yo no nací con suerte, no tengo contactos. Y esas ideas no son verdad, hasta que usted empieza a vivirlas como si lo fueran. La mente rica, en cambio, no niega la realidad. La interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo pero no lo que soy. Esto es lo que pasó pero no lo que me define. Y desde esa distancia emocional, toma mejores decisiones. Porque aquí está la verdad más incómoda. Cada pensamiento que usted acepta como definitivo se convierte en un filtro. Filtra lo que ve, lo que intenta, lo que espera.
Si cree que algo es imposible, ni siquiera lo intentará. Si cree que no es capaz, no tomará riesgos. Si cree que siempre fracasa, rechazará oportunidades antes de que se presenten. Y entonces no es la realidad la que lo limita, es su percepción de ella. Por eso cambiar lo que cree cambia lo que crea. No por misticismo, por enfoque, por neurociencia, por lógica. Esto no significa mentirse. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de entrenarse a pensar con responsabilidad emocional, de preguntarse, ¿esta idea me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esta creencia me empodera o me reduce? ¿Esta historia que me cuento es útil o es solo un eco del pasado? Porque la mente que crea con intención no se aferra a su historia antigua, la reescribe, la desafía, la actualiza, porque entiende que no es el pasado lo que lo detiene, es la interpretación inconsciente de ese pasado. Y hay una clave poderosa aquí, el lenguaje. Las palabras que usa todos los días no son neutras, moldean su identidad. Si cada día dice, estoy cansado, está difícil, soy un desastre, su mente lo escucha, lo cree y lo confirma. Pero si cambia su lenguaje, aunque al principio le parezca incómodo, empieza a instalar una nueva estructura interna. No diga, no puedo. Diga, aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. No diga, soy flojo. Diga, estoy entrenando mi constancia. No diga, esto es imposible. Diga, esto me va a exigir más y estoy dispuesto a darlo. Esto parece pequeño, pero no lo es. Porque toda transformación profunda empieza en lo micro, en lo que repite en su cabeza cuando nadie lo corrige, en cómo se habla cuando falla, en cómo se trata cuando no cumple. El hombre que crea una vida poderosa no es el que siempre tiene éxito. Es el que, incluso cuando cae, se levanta con una narrativa más fuerte, una narrativa que no lo destruye, sino que lo reconstruye, que no lo castiga, sino que lo desafía, que no lo etiqueta, sino que lo recuerda, usted no es sus errores. Es quien elige ser después de ellos. Por eso, antes de buscar otra estrategia, otro curso, otro mentor, mire dentro, revise el guión que está reproduciendo sin darse cuenta. Porque no hay motivación que funcione si la historia que se repite en su cabeza va en contra de su visión. Y no hay fuerza más grande que la de un hombre que reescribió su historia y se la cree. Porque cuando eso pasa, el mundo empieza a responder. No porque cambió todo fuera, sino porque por fin usted empezó a vivir desde adentro hacia afuera. Ahí es donde todo comienza. Ahí es donde todo cambia. La mayoría de los hombres subestiman el poder de su mente porque nunca han aprendido a usarla a su favor. La usan para recordar fracasos, para imaginar lo peor, para repetir dudas, para alimentar miedo, pero no fue hecha para eso. Fue hecha para crear, para visualizar, para proyectar. Su mente es una fábrica de realidades y lo que produce depende del insumo que le da cada día. Si alimenta basura, producirá caos. Si alimenta claridad, producirá resultados. Porque la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Solo ejecuta lo que usted le repite. Por eso, el primer paso no es trabajar más, no es hacer más llamadas, no es levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí, pero sin una mente entrenada, cada acción que haga tendrá un techo invisible. Usted no avanza por lo que hace, avanza por lo que cree que es posible. Si cree que no puede, se saboteará. Si cree que no merece, rechazará las oportunidades. Si cree que siempre le va mal, atraerá errores. Pero si cree con convicción que está en proceso, que está creciendo, que está construyendo, entonces cada paso, por más pequeño que parezca, lo impulsa hacia adelante. Y ese es el verdadero secreto de los hombres que transforman su vida. Se entrenan a creer antes de ver. No esperan a que todo esté perfecto para tener confianza. Cultivan confianza antes de ver los frutos. Porque entienden que la fe no es esperar sentado, es actuar con dirección aunque no haya evidencia. Es moverse como si ya estuviera más cerca. Es tomar decisiones como si el éxito ya fuera una realidad inevitable, no porque se engañan, sino porque se lideran desde una visión superior a su entorno. Piense en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. En su industria, en su comunidad, en su historia personal, ¿qué tenían en común? Una creencia férrea de que podían lograrlo, aunque nadie los entendiera, aunque fallaran, aunque todo se viera en contra. Esa creencia fue su combustible. No la motivación pasajera, no el ánimo de un día bueno, sino una identidad sólida. Una narrativa que se repetía a diario: esto es lo que soy, esto es lo que vine a construir, esto es lo que va a pasar. Y sí, habrá días en que esa creencia flaquee. Es normal.
No se trata de ser perfecto, se trata de sostener la visión con disciplina, aun cuando el cuerpo esté cansado y el entorno sea incierto, porque cuando usted ya no vive por emociones, sino por decisiones, se convierte en alguien peligroso para sus excusas y en alguien magnético para su destino, porque el universo no responde a quien duda de sí mismo, responde a quien actúa como si ya lo hubiera logrado. Entonces, si hay una sola cosa que quiero que recuerde de este video, es esta: usted no necesita esperar a sentirse listo para empezar a cambiar su vida. Solo necesita creer con suficiente fuerza que es posible, y luego, demostrarlo con cada acción. Cree una rutina nueva, cree un hábito distinto, cree una relación más consciente con su tiempo, su energía, su dinero, y luego, repita, hasta que lo que un día fue esfuerzo se convierta en su nueva forma de vivir. Porque si lo que usted cree, lo crea. No es magia, es neurociencia, es consistencia, es liderazgo personal. Y si empieza hoy, si deja de buscar pruebas externas y empieza a cultivar evidencias internas, todo en su vida empezará a girar, las puertas se abrirán, las personas correctas aparecerán, las ideas llegarán, y no porque el mundo se volvió más generoso, sino porque usted se volvió más coherente, más fuerte, más decidido. Este es su momento. No cuando tenga más tiempo, no cuando tenga más dinero. Ahora, en medio de sus miedos, en medio de sus dudas, en medio de su caos, porque si puede creer que es posible en este estado, entonces podrá sostenerlo cuando llegue el éxito. Porque ya no dependerá del resultado, dependerá de usted. ¿Lo cree? Lo crea. Así funciona, así empieza, así se transforma todo,